Muy buenos días, soy Alejandro Gómez, trabajo en Kaleidos y vengo a hablaros un poco de programación funcional en JavaScript. Esta no es una charla introductoria, digamos que voy a presentar varios conceptos de programación funcional que estoy usando en un proyecto actual y cómo ponerlos todos juntos en una aplicación. ¿Vale? No sé si me dará tiempo a terminar, pero bueno, he puesto en Twitter las slides por si queréis leeroslas en casa o lo que sea. Vale. Entonces, voy a empezar hablando un poco de los problemas que tiene tradicionalmente JavaScript y después voy a tratar una serie de temas como cómo modelar, cómo gestionar el estado, cómo gestionar errores, comunicación, asincronía, interfaz de usuario funcionales y, si me da tiempo, pues explicar cómo pongo todo esto en práctica en una arquitectura que se asemeja a la que propone Facebook, que se llama Flux. ¿Vale? Entonces, el tema es que hemos pasado de usar JavaScript para hacer pequeñas animaciones a hacer verdaderas aplicaciones parecidas a lo que tradicionalmente se llamaba clientes pesados. ¿Vale? ¿Y qué problema tienen los frameworks JavaScript, bajo mi punto de vista? Realmente no tienen malas ideas, pero siempre están basados en un estilo de programación imperativa, usan mucho la mutabilidad, te imponen una arquitectura y, la verdad, muchos de ellos reimplementan cosas que podrían ser bibliotecas standalone y no tendrían por qué estar dentro de un framework, ¿vale? Por ejemplo, el routing o modelos, colecciones observables, sistemas de módulos incluso, y también suelen tener DSLs, lenguajes de plantillas bastante pobres para generar DOM. Esto es mi opinión en todo, ¿Qué podemos hacer para solventar algunos de los problemas que tiene JavaScript? Pues lo que hace la gente normalmente es coger otros lenguajes y traducir a JavaScript, ¿no? En este caso, yo no puedo hacer eso, no me dejan, así que, bueno, la versión de ECMAScript 6, el nuevo estándar, la verdad que trae features bastante interesantes y bueno, arregla muchos de los problemas que tiene JavaScript y es un lenguaje bastante interesante para escribir aplicaciones. Entonces, todos los ejemplos van a ser en ECMAScript 6, incluso 7. Bueno, voy a empezar un poco por el scoping. Bueno, probablemente conocéis var. Var es terrible. No lo uséis. Si podéis usar ECMAScript 6, ha introducido un par de keywords más para definir variables que tienen unas reglas de scoping bastante mejores. Por ejemplo, let, que te permite definir variables que solo son visibles dentro de un bloque. Por ejemplo, en este ejemplo, esa variable x solo será visible dentro del bloque del if. Lo mismo si declaráis dentro de un for o dentro de otro bloque, cualquier otro bloque. Y también he introducido un keyword que es const, que te permite definir constantes. Y esto es muy interesante porque realmente la mayoría de las variables que usamos, o muchas de ellas, no cambian. Entonces podemos declararlas como constantes y bueno, si intentamos cambiarlas o redeclararlas, ahí se lanzará un error. Pero bueno, vamos a la parte interesante, que es cómo modelar datos y gestionar estado de una forma más funcional. ¿Vale? ¿Qué es lo que hemos hecho tradicionalmente? Pues tenemos objetos en JavaScript, objetos mutables, podemos cambiarlos desde cualquier sitio que tenga una referencia a ellos. No sabemos de dónde vienen estos cambios y podemos causar cambios en estos objetos que no tengan sentido en nuestra aplicación, que no sean válidos, ¿vale? Y no tenemos forma de trazar desde dónde vienen los cambios. Es un problema. ¿Qué podemos hacer para solventar esto? Podemos usar estructura de datos inmutables. Es un poco contraintuitivo, pero son muy eficientes tanto en memoria como en tiempo. Tienen unas características bastante buenas de rendimiento. Digamos que tienen operaciones para derivar estructuras nuevas de las antiguas y usan una técnica que se llama structural sharing, que lo que hacen para no copiar las estructuras completas al modificarlas, entre comillas, es compartir gran parte de la estructura, gran parte de los datos entre varias instancias. Esto simplifica mucho comparar la igualdad, porque si tenemos dos objetos muy anidados en JavaScript, para comprobar si dos objetos son iguales podemos tener que recorrer un árbol enorme
En cambio, con esta estructura de datos inmutables, simplemente podemos comprobar que las referencias, porque están modeladas como en esta imagen como árboles, podemos comprobar si el array raíz es igual el array raíz de uno es igual al de otro, eso sabemos que son la misma estructura. ¿Cómo podemos usarlas en JavaScript? Pues hay dos implementaciones famosas, digamos. Está Mori, que es un port de las estructuras de datos inmutables de ClojureScript a JavaScript, más muchísimas de las funciones del core de ClojureScript. Tiene una API bastante rica, bastante grande. Y después está Immutable.js, que es la implementación de Facebook. Bueno, es un pelín más nuevo, tiene una API un poco más JavaScripty, más orientado a objetos. Y una cosa muy interesante que tiene es que soporta definir nuestros propios records. Lo veremos ahora qué es exactamente. Entonces, ¿cómo pasamos del ejemplo anterior de usar estado mutable a usar estructura de datos inmutables? Pues Immutable.js nos da una función, from.js, que le podemos pasar un objeto JavaScript y nos da una estructura de datos equivalente pero inmutable. Pero yo veo esto mucho y es usar los mismos patrones que usábamos antes, redefinir un nombre con estructura de datos inmutables. Entonces, nuestros datos no cambian, pero si los cambiamos y reescribimos el nombre al que los habíamos asignado, no estamos mejorando en nada. ¿Vale? ¿Cómo modelamos normalmente nuestros tipos de datos en JavaScript? Pues normalmente, digamos que los frameworks te dan una especie de clases, una abstracción, que es el modelo, la colección, que, digamos, son un contenedor de una estructura de datos mutable, que tiene una API para cambiarla y soporta observación, por ejemplo, ¿no? Podemos observar si ciertas claves cambian o no. Entonces, esto, bueno, al final acabas modelando tus datos usando los mecanismos que te da el framework, acabas acoplando tus tipos de datos con el framework, creas modelos que son estructuras opacas que no puedes inspeccionarlas fácilmente, les añades métodos y bueno, mezclas una serie de cosas que podrían ir separadas. ¿Cómo haríamos algo equivalente? O sea, lo que quiero es llegar a algo, a lo que me da, por ejemplo, un modelo de Backbone, pero usando técnicas más funcionales o usando estructuras de datos inmutables. Immutable.js tiene un tipo de datos que es el mapa, que es un objeto clave-valor inmutable, que lo podemos importar y podemos crear instancias de él. Tiene una API parecida a los modelos de Backbone, get, set y todo esto. Entonces, aquí lo que estoy haciendo en el ejemplo es crear un objeto user inmutable que tiene un first name y un last name, tiene un nombre, y he separado, si os fijáis, he separado los datos de las funciones que transforman esos datos. En el modelo de Backbone, real name era un método del modelo, perdón, y aquí simplemente es una función que recibe un mapa y te da un string. Entonces, separamos datos y funciones. ¿Vale? ¿Qué son los records? Digamos que los records son la definición de un objeto en el que podemos especificar qué claves tienen sentido para ese objeto, qué claves son legales. Entonces, es una estructura de datos inmutable, entonces si nosotros intentamos setear una clave que no hemos definido, lanzará un error. Y también, bueno, tienen propiedades read-only, que podemos acceder con la sintaxis típica de punto propiedad, que nos permite leer las claves. También podemos añadirles métodos, pero no lo hagáis. Bueno, esto es un ejemplo de cómo modelaríamos nuestra entidad usuario con un record. Estamos diciendo que el usuario tiene las claves first name y last name y por defecto ambas son un string vacío. ¿Vale? Entonces, podemos usar los mismos métodos que funcionan con mapas, funcionan con records, porque los records también son mapas inmutables. ¿Vale? Lo que no tenemos del modelo de Backbone es la posibilidad de modelar el tiempo, de poder observar cuando algo cambia. Y eso nos interesa. Queremos poder modelar cambios de estado en una aplicación. ¿Y cómo conseguimos esto? Pues digamos que queremos una especie de contenedor que pueda tener valores inmutables y que podamos usar para traquear toda la historia de valores que va tomando una identidad, ¿no?
Y eso, o sea, los cambios en el estado pueden ser funciones puras que son muy fáciles de testear y vamos, son fáciles de razonar sobre ellas. Voy a usar una abstracción que se llama el átomo. Si conocéis Clojure o ClojureScript, esto se inventó allí. La idea es que, ahora veremos un ejemplo y quedará más claro, pero la idea es que son una referencia mutable, una referencia que podemos cambiar a un valor inmutable. Entonces, digamos que podemos hacer, o sea, apuntan a un valor y podemos hacer que apunten a otro. También podemos observarlas, porque como digamos, tienen unos métodos para cambiar de estado, podemos añadir watchers para saber cuándo estamos cambiando de estado. Incluso podemos crearlos con una función de validación, de tal forma que si intentamos cambiar el valor al que apunta a un valor que no tiene sentido, que está mal formado, pues lance una excepción. Y bueno, escribí una pequeña biblioteca portando esta abstracción a JavaScript. ¿Vale? Entonces, revisando el ejemplo de antes, nuestro estado ahora pasa a ser un átomo, digamos, rapea una estructura de datos inmutable y podemos obtener el valor al que apunta con el método deref, podemos dereferenciarlo y también podemos aplicar al valor que contiene una función y derivar un nuevo valor. Con el método swap lo que hacemos es pasarle una función, cogerá el valor que hay dentro, le aplicará esta función y sustituirá el valor antiguo por este nuevo. ¿Vale? Bueno, gestión de errores. Probablemente conozcáis las promesas. ECMAScript 6, perdón, ya viene con un tipo promesa. Lo interesante de las promesas es que, digamos, capturan esta noción de que ahí va a haber un valor, pero también puede haber un error. Y es independiente del tiempo, puede ser asíncrono. Entonces, podemos transformar valores que no están disponibles ahora mismo, pero podemos transformarlos y podemos incluso decidir qué hacemos si algo falla. ¿Vale? Entonces, bueno, la API es bastante sencillita. Bueno, podemos crearlas pasándole una función que tiene dos callbacks que nos permiten, digamos, resolver la promesa con un valor o con un error. ¿Vale? Y también podemos encadenarlas con el método den, que toma dos métodos, dos funciones, el segundo es opcional. Entonces, cuando la promesa contiene un valor exitoso, ejecutará el primer callback y si no, si hay un fallo, ejecutará el callback de error. También tiene un método catch, que es directamente para pasarle un valor de error. ¿Vale? Entonces, vamos a ver un ejemplo práctico con las promesas, que bueno, esto probablemente todos lo conoceréis. Pero pongamos que tenemos un par de funciones que hacen alguna llamada al servidor. Una de ellas, pues le damos un username y un password y nos da un token de autorización o de autenticación. Y otra que nos sirve para, dado uno de esos tokens, obtener toda la información del usuario. Y vamos a ver cómo podemos componer las funciones que devuelven promesas. ¿Vale? Entonces, tenemos username, tenemos password, podemos llamar a la función para obtener el token, nos dará una promesa. Con esa promesa podemos decir, bueno, una vez tengas el token, obtén la información de usuario. Si os fijáis aquí, estamos secuenciando dos funciones que devuelven promesas. ¿Vale? Después de eso, si todo ha ido bien, tendré un valor que representa a un usuario, entonces transfórmalo a su nombre real. ¿Vale? Entonces, la función anterior devolvió una promesa y esta no, pero el método den está un poco sobrecargado. Puedes usar funciones que devuelven promesas y funciones que devuelven valores normales. Entonces, una vez tienes el usuario, loguéalo a la consola y si en todo este proceso ha habido algún error, pues console.error. No hacemos nada con él. Tienen algunos problemas. Si os fijáis, esto tampoco mejora mucho el callback hell, ¿no? O sea, realmente estamos haciendo pequeñas funciones que a lo mejor no tienen sentido por sí solas, no las vamos a usar en ningún otro sitio y digamos que la lógica es muy sencilla, pero es más complicado de seguir de lo que debería. ¿Vale? Y también, bueno, como he comentado antes, mezcla un par de conceptos que son la transformación del valor que hay dentro de la promesa y secuenciar, y la secuenciación con otra función que devuelve una promesa. Pero ECMAScript 7, también podéis usarlo, añade sintaxis a JavaScript, los keywords async y await,
que nos permite trabajar con promesas de forma que parece que estamos haciendo programación síncrona. Si declaramos una función como async, lo que devolvamos de ella se rapeará en una promesa, ¿vale? Y si queremos dentro de ella, digamos, tenemos promesas y queremos extraer su valor y trabajar de forma síncrona, usamos el keyword await. Entonces, esto es el ejemplo de antes reescrito. Ahora, en vez de tener .den y toda esta sopa de callbacks, pues directamente esto parece, pues eso, una función síncrona. Lo que pasa es que por debajo pues está usando promesas y probablemente esté haciendo Ajax y todo esto, ¿vale? Os voy a hablar de unas técnicas para la programación asíncrona y la comunicación que en JavaScript no son muy conocidas, pero sí que se usan bastante en otros lenguajes. Si conocéis el lenguaje Go, Golang, tiene un mecanismo de concurrencia que se llama CSP, Communicating Sequential Processes, que está basado en un formalismo matemático y, digamos que tiene un par de... Podéis usarla en JavaScript, hay una biblioteca muy buena para usarlo, y está basado en un par de ideas bastante simples y muy potentes. Tenemos canales, que son una especie de objetos que son como colas, que digamos que tú puedes poner valores o coger valores de ellas, solo un valor cada vez. Nos permiten, digamos, desacoplar productores y consumidores de valores, es una especie de cola, como he dicho, y también sirven como un punto de sincronización. Ahora tendrá más sentido eso. Vale, pues, ¿qué podemos hacer con los canales? Pues yo puedo crear un canal y puedo decir, dame un valor de ese canal y cuando lo tengas, ejecuta este callback, ¿vale? Entonces, en el momento en el que yo ponga un valor en el canal, el primero que llegó a coger un valor, ya se ejecutará su callback, porque ya tiene un valor disponible, ¿vale? Poner y quitar valores puede ocurrir en cualquier orden. Yo puedo tener un canal, poner un par de valores ahí dentro. Si os fijáis, la operación de poner un valor también acepta un callback, es decir, también podemos saber cuándo ha tenido éxito. Y primero pongo un par de valores y después los cojo en distintos momentos. También podemos coger estos canales y cerrarlos. Cuando cerramos un canal, los puts, los valores que hemos puesto y todavía no los ha cogido nadie, esas operaciones fallarán, esos valores se descartan. Y digamos que si tenemos operaciones de coger valores pendientes, recibirán un valor especial que les indicará que eso no es un valor, que se ha cerrado el canal y no hay valor para ellos. Entonces, si os fijáis, pues digamos que cojo un par de valores de un canal, pongo uno, se ejecuta el primer callback del take y después cierro el canal y se ejecuta el segundo y, como veis, recibe este valor especial, closed. ¿Qué más tiene CSP? Pues tiene la noción de procesos. Son pequeñas piezas de lógica, son funciones, en caso de JS-CSP, funciones generadoras, que usan canales como punto de comunicación y sincronización. Entonces, si dentro de un proceso hacemos un put o un take, estos procesos se bloquean, lo pongo entre comillas porque en JavaScript solo tenemos un hilo y no se bloquea, se bloquean en ese punto de la función y en cuanto tengan un valor disponible o en cuanto puedan poner un valor ahí, continuarán, ¿vale? Son una forma de lo que se conoce como cooperative multitasking y podemos crear realmente miles de estos y coordinarlos mediante canales. Vamos a ver ejemplos porque si no esto no se entiende. Entonces, si os fijáis, aquí estoy creando un canal y estoy llamando a la función Go pasándole un generador. Digamos que todos los take y los puts has de hacerlos usando el keyword yield. Los generadores, cuando tienes una llamada yield, se pueden pausar. Son como funciones, como pequeñas máquinas de estado que cuando tienes el keyword yield pueden pararse. Entonces, lo que hacemos es, lanzo una, hago un take del canal. En este caso, si no hay ningún valor, se quedará bloqueada, se quedará esperando a que haya un valor ahí y después de coger el valor, logueará el valor que ha recibido. Y lanzo otras a la misma vez que, digamos, pone un valor en el canal.
Entonces, aquí, si os fijáis, pues comienza la primera, comienza la segunda, y una vez la segunda pone un valor, el otro proceso lo obtiene y loguea el valor que ha recibido. Una cosa interesante que nos permite hacer los canales y procesos son, son operaciones no deterministas. Digamos que podemos tener varias operaciones sobre un canal, ya sean valores que queremos poner o valores que queremos coger, y podemos hacer una opción, o sea, no determinista sobre ellos. Podemos decir, intenta estas operaciones y solo ejecuta una y dame el resultado y el canal sobre el que ha sido, ¿vale? Y también la biblioteca esta JSCSP tiene una función que se llama timeout, que le podemos dar un número de milisegundos y devolverá un canal que se cerrará después de esos milisegundos. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Si lanzamos un proceso que dice que va a dormir durante un segundo, si os fijáis aquí estamos haciendo un take de este canal que no tiene valores, que nos da timeout, y digamos que es una especie de sleep. Quiere decir que hasta que ese canal no se cierre, este proceso no continúa, ¿vale? Entonces, después de dormir, logueará que bueno, ya está preparado para poner un valor y pondrá un valor en el canal. Y lanzamos otro que bueno, vamos a hacer un take del canal CH si y solo si se completa antes de 300 milisegundos. Entonces, como el otro se duerme durante un segundo, en este caso la operación que va a tener éxito es el cancelar del canal. Quiere decir que cuando ese canal se cierre, la llamada yield se desbloqueará y aquí recibiremos el canal de cancelación y el resultado. En este caso, como nos hemos dormido durante un segundo y esto ha tardado menos en intentar tomar un valor del canal, pues te dirá que ha sido demasiado despacio y el take se ha cancelado. Vale, pues voy a hablar ahora de cómo hacer interfaces de usuario funcionales con React. Probablemente, bueno, luego hay una charla sobre el tema, no sé si la conocéis, pero os recomiendo echar un vistazo a esta biblioteca porque es muy interesante. Digamos que solo resuelve el problema de crear interfaz de usuario, te abstrae de la manipulación manual del DOM y digamos que te permite crear componentes parecidos a los web components, los puedes componer de la misma manera, que son declarativos. Los puedes componer en árboles, casi como tags HTML. Tienen una sintaxis un poco especial, parece que estamos metiendo ahí HTML en línea, pero bueno, hay un preprocesado que convierte esto a llamadas JavaScript. Es JavaScript, pero así es más fácil de leer. Al principio es un poco raro, pero te acostumbras. Entonces, la idea es que con React se encarga de manipular el DOM por mí. Yo puedo re-renderizar un componente de React y React se encargará de pintarlo en el DOM y que eso sea eficiente. Así que conceptualmente, cuando tenemos un componente de React, tiene una función render que recibe unos datos y describe lo que queremos que haya pintado en el DOM. Esto es como una función pura. ¿Cómo hace esto eficiente? Cuando tú re-renderizas un componente, digamos que React guarda el último valor que ha pintado sobre el DOM y es capaz de hacer un diff entre el anterior y el actual y generar una serie de cambios. Una serie de cambios mínima para no penalizar el rendimiento, para que esos cambios sean rápidos. Y podemos hacer el diff en ambas direcciones. Si tenemos dos vistas, podemos hacer el diff y podemos darles la vuelta y volver a hacer el diff sin problema. También les podemos pasar configuración, propiedades que se llaman props en React y también tienen estado local que podéis usar. ¿Vale? Entonces, en este caso, tenemos un componente que se espera recibir una propiedad name y pues renderiza un saludo a ese nombre. ¿Cómo podemos pintarlo en el DOM? Pues llamamos a React Render, le damos el componente que queremos pintar, le decimos en qué elemento del DOM ha de pintarlo y React se encarga de renderizarlo. Entonces, realmente, los componentes
tienen propiedades y estado, entonces, dados unas propiedades y un estado, pues generan una vista. ¿Cómo podemos combinar React con todo, o sea, con la estrategia de gestión de estado que he comentado anteriormente? Pues realmente, como los átomos soportan observación, como podemos saber cuándo cambian los datos, digamos que tendremos una función render que renderiza toda nuestra aplicación, que llamaremos cuando comienza la aplicación con el estado inicial y podemos escuchar al átomo y decirle, bueno, cuando tú cambies yo vuelvo a llamar a render y vuelvo a pintar todo. Y bueno, React hace esto rápido y o sea, es muy simple de entender, pero y además es rápido, ¿no? Es lo que queremos, es como renderiza todo cada vez que cambia algo, pero ocúpate de hacerlo eficiente. Vale, ahora voy a hablar un poco de la arquitectura que te propone Facebook para usar React y cómo podemos repensarla usando estos conceptos de los que he hablado. Bueno, no sé si me dará tiempo, pero bueno, yo voy a hacer lo que pueda. Vale, ¿qué es Flux? Básicamente, Flux define varias abstracciones, vistas, acciones, dispatcher y store. Las vistas leen data de los stores y lo pintan. Las vistas pueden lanzar acciones que un componente que se llama dispatcher comunica a todas las stores y las stores se ocupan de actualizarse a sí mismas. Y estos cambios pues, van a las vistas, ¿no? Hacen un círculo, un flujo de datos unidireccional, ¿no? como le llaman. Tiene varios problemas, varias cosas que no me gustan a mí particularmente. Digamos que mezcla un poco la gestión de estado con la lógica de negocio que tú tienes para causar esos cambios de estado. Te recomiendan tener múltiples stores, que al final en los ejemplos pues, terminan conociendo a las otras y esperando a que las otras procesen las acciones para procesar las suyas. Y también digamos que las stores están acoplados con el mecanismo de comunicación, el dispatcher. Entonces, ¿cómo podemos cambiar esto? Pues podemos olvidarnos de las stores y tener un átomo con un valor inmutable, un estado global inmutable. Si es estado global mutable, está mal. Si es inmutable, bueno, pues se puede. Digamos que los valores que contiene serán un mapa inmutable y podemos, digamos, lo que llamamos stores antes, pues podemos llamarlo ahora las claves de este mapa, ¿vale? Entonces, como son observables, ya hemos dicho que podemos lanzar un re-render cada vez que los cambiamos. Pero el problema que tienen es que rompen la modularidad. Si yo tengo un estado global y todas mis vistas necesitan conocer qué parte de ese estado tienen que pintar, pues la verdad es que no estamos ganando mucho. Entonces, ¿cómo podemos resolver esto? ¿Cómo podemos tener un estado global inmutable y a su vez tener vistas modulares que pinten pequeñas cosas y solo reciban los datos que necesitan? Pues hay una biblioteca en ClojureScript que se llama OM que resuelve este problema con una abstracción que le llama cursores. Los cursores son una especie de punteros, digamos que dado un átomo son capaces de guardar un path dentro de esa estructura inmutable y podemos tratarlos como un átomo, pero realmente se enfocan en una pequeña parte del valor que contiene ese átomo. Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo de cómo podemos crear un cursor dado un átomo y derivar cursores, digamos, refinarlos para acceder a paths más concretos dentro de la estructura de datos inmutable. ¿Qué propiedad interesante también tiene usar cursores para pasarle cursores a las vistas y usar estructura de datos inmutables? Pues que podemos tener, como tenemos unos chequeos de comparación rapidísimos, podemos decirle a React cuándo ha de actualizarse. Y React solo hará el trabajo que necesita. Porque como podemos saber muy rápido si algo ha cambiado o no, aunque sean estructuras muy grandes, pues podemos, digamos, mejorar el rendimiento de React bastante. Implementé esto también como una biblioteca, como un mixing de React que podéis usar. Entonces, la idea es que yo tengo una vista que representa un álbum, que recibe un cursor a un álbum, ¿vale? Y, bueno, ya veis que le añado ese mixing.
Y por encima de ella hay una vista que representa múltiples álbumes, digamos que también recibe un cursor a una lista de álbumes. Entonces yo lo que hago es, por cada uno de esos álbumes, derivo un cursor al índice de esa lista, ¿vale? Y con eso pues, puedo generar componentes individuales de álbum, pasándole a cada uno un cursor. Las acciones. Bueno, las acciones en Flux, digamos que tienen un tipo y datos asociados. Los tipos son constantes simplemente. Estoy usando símbolos de ECMAScript 6 aquí. Bueno, esto no es interesante. Voy a pasar a cómo, digamos, a cómo resolver el problema del dispatcher, a ver si me da tiempo. En Flux tiene un problema que es una especie de singleton que todas las acciones las manda a todos los stores, cuando realmente los stores pueden estar interesados solo en dos o tres acciones. Con las primitivas de CSP que hemos visto antes podemos construir un pub-sub bastante fácilmente. Y digamos que podemos suscribirnos, dado un canal, podemos suscribirnos a ciertos tipos de acciones y las acciones sobre el pub-sub que digamos que sean de estos tipos se meterán en nuestro canal. Entonces podemos tener un proceso que vaya leyendo valores de ese canal y vaya respondiendo a esas acciones, las interprete. Digamos que también, bueno, Flux te recomienda que digamos, el publicar las acciones las pongas en un módulo aparte, porque muchas de las acciones pueden tener también llamadas AJAX, operaciones asíncronas. Entonces, la idea es definir un módulo que tiene todas las acciones de tu aplicación, que hace algo y después publica una acción en el pub-sub. ¿Cómo pasamos de publicar acciones a interpretarlas y a cambiar el estado? Pues es realmente sencillo. Si tenemos una publicación y un estado, pues podemos suscribirnos a las acciones que nos interesan y modificar el estado acordemente. ¿Vale? Entonces, estos son un par de ejemplos. Si os fijáis, creo un canal, en los efectos estos, creo un canal y lo devuelvo, lo que nos permite agruparlos y, digamos, agrupar efectos que puedan ocurrir en tu aplicación y apagarlos y encenderlos. Podemos comenzarlos o pararlos, porque si cerramos el canal, deja de interpretar esas acciones. Bueno, y digamos, para ponerlo todo junto, digamos, definimos una función render, como antes, que recibe un cursor con todo el estado. Primero renderizo todo el estado que tengo y después observo el estado y re-renderizo cada vez que se modifica. Instancio el pub-sub y comienzo los efectos. Entonces, digamos que tenemos vistas, estado, acciones, efectos, todo separado, que se puede testear bastante fácilmente porque las fronteras entre ellos están muy claras y re-renderizamos la aplicación cada vez que cambia algo. Y React lo hace eficiente. No sé si tengo tiempo para preguntas. Sí, tiempo para un par de preguntillas. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿A la una? ¿A las dos? Bueno, por lo menos si os parecen buenas ideas, malas ideas, un poco de feedback por lo menos, ¿no? ¿Ninguna? Vale, pues muchas gracias. Gracias.